Yo creo que lo que Oscar explicó en la última reunión acerca del capítulo 8 es muy claro. Si hermanos tienen algo para añadir, si no, vamos al capítulo 9. Y ya leímos estos justo en la reunión anterior, no creo que necesitamos leer de nuevo. Solamente un último comentario para otros pueden tener en capítulo 8. Leemos en otros versículos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces puede haber cosas que puede ser piedra de tropiezo para alguien y tenemos que tomar cuidado en esto. Un ejemplo sencillo. Si hay un judío que se convierte al Señor y dice, qué bueno, próximo día del Señor, después de la reunión, le invitamos a la casa para comer una fritada después de comer camarones. Porque los judíos no comen camarones, según Levítico 11, que no nadan contra el corriente, no comen carne de cerdo. Hay que, esto es para la conciencia de él, no es decir, usted ya tiene libertad para esto. Hay cosas que toman tiempo, pero creo que fue muy claro lo que explicó nuestro hermano y lo que aplica para nosotros hoy en día. Si no hay otro, podemos ir al capítulo 9. Pronto para también luego pasar a otros 7:40 nomás. Tengamos presente esto, dice, ¿no? Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Si hemos encontrado 1 Corintios 7:40, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. A veces uno puede pensar de que, o sea, interpretar de que él está en duda, ¿no? No, sino es que evidencia el Espíritu de Dios en él. Y es asombroso, hermanos, meditar no solamente esta primera carta, sino todas sus epístolas. Y el Espíritu de Dios estaba inspirando. Y, por ejemplo, yo, hermanos, si me pongo a escribir una carta, ¿cuántos errores tendría que estar borrando, volviendo a escribir, pensando mejor? Y aquí entiendo, hermanos, que el Espíritu Santo le ha guiado de tal forma que ha acomodado las palabras, los tiempos, etcétera. No solamente a él y a todos los que han sido inspirados para que el Nuevo Testamento, hablando, ¿no?, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, o como también las otras escrituras, sean justamente como le llamamos palabra de Dios, pensamiento de Dios testificado en letras para nosotros, o voluntad de Dios testificado en letras. Entonces, hagamos un ejercicio, hermanos. Habrá dos versiones. El Señor Jesucristo dice una versión y el Espíritu de Dios dice otra versión. Dejando de lado, por ejemplo, el canal, el transmisor, solamente el utensilio que es el apóstol. O sea que hay lugar para entender que debe haber dos entendimientos en la asamblea o en los santos de manera individual. Ejercicio, hermanos. El Espíritu de Dios contradice al Señor Jesucristo, por ejemplo, en el tema de la idolatría, o como más adelante, o como más atrás en la fornicación, el adulterio, el recasamiento, como lo estamos teniendo nosotros en nuestra triste y lamentable experiencia, que no solamente es en estos días, y he entendido que viene de muchos años atrás, ¿no? Ahora hay que también notar, hermanos, está bien hacer un bosquejo, claro, porque queremos apresurar, pero estamos dejando cosas esenciales tal vez también. ¿Eso no nos hemos puesto a pensar? Entonces, hermanos, lo que sí no queda en nosotros, aparte de las conferencias, llevar nuestra conciencia a escudriñar las escrituras, varones y mujeres. Porque solamente porque los hombres tenemos esa responsabilidad de tomar la palabra adelante, somos los que estamos siendo guiados a capacitarnos. Porque las mujeres, por ejemplo, en las congregaciones deben callar, es decir, ya entonces que se mantengan desconocedoras de la doctrina apostólica.
¿quién estará o cómo o cuántos estarán pensando así? Por eso asumen un descuido en la responsabilidad en la asamblea y dan lugar solamente a los varones. Ellos hagan todo. A los ancianos, a los profetas, ellos nomás tienen que ser, ellos nomás tienen la luz, la iluminación de las escrituras. Puede ser que así estén muchos interpretando, ¿no, hermanos? Entonces, nosotros una vez más exhortémonos también a escuchar al apóstol Pablo, justamente, hermanos, a que no solamente en una carta está todo explicado, en estos temas del capítulo 8 o 9 o cual sea, está totalmente explicado. Entonces, ¿por qué somos cerrados a veces en no permitir justamente que el apóstol mismo nos aclare un poco más utilizando sus propias otras cartas? Pero en este, hermanos, una vez más, el Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo. Hay dos versiones, dos interpretaciones. ¿Quién erra, hermanos? ¿Los lectores o el escritor? Y el Señor nos ayude. Ya no tenemos apóstoles, vemos claramente el inicio de Hechos que un apóstol tenía que haber caminado con el Señor. El apóstol Pablo fue algo distinto porque fue llevado al tercer cielo para ver al Señor con sus ojos. Entonces, si alguien le dice, yo soy apóstol, o donde congrego hay apóstoles, o un apóstol, puede preguntarle si la persona ya tiene más de 2000 años de edad. Porque si no, no puede ser apóstol, porque tenía que haber visto al Señor con sus ojos físicos. Pero los principios aquí pueden aplicar a hermanos que dedican su tiempo completo al servicio del Señor y debemos reconocer esto, no es que tienen un sueldo o salario fijo. Y vemos casos como el apóstol Pablo que confeccionaba carpas, entonces vemos diferentes cosas, entonces debemos ser responsables en reconocer esto. Y sigue abajo en el capítulo con algo en versos 15 y 16. Pues el anuncio del Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay una cosa muy importante. El anuncio del Evangelio debe estar completamente desligada de la colecta. La colecta tenemos una vez a la semana, primer día de la semana, normalmente hacemos con el tiempo del partimiento de pan. En la tercera epístola de Juan, podemos ver rápido un verso. Tercera Juan, leemos desde verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Yo tuve un caso de un señor sumamente rico, en mi trabajo hace años, él ya está en la eternidad, y vio ciertas cosas, publicaciones, cosas que estuvimos haciendo, y me dijo, mándame la información para que pueda dar una donación. Nunca mandé la información. Este señor, yo no me sorprendería que su fortuna podía haber alcanzado $100 millones o más. ¿Pero por qué? Porque no tenía ninguna indicación. Si hay costos de impresión, de distribución de literatura. Pero la cosa es claro aquí, el Evangelio debe estar completamente desligado de estas cosas. Recuerdo leyendo de un hombre una vez que dijo, bueno, pago el panadero para el pan, pago la carnicería para la carne,
pago el jardinero para el jardín y pago el pastor para que compre mi entrada al cielo. Completamente confundido. Entonces, lo que tenemos aquí es cuidado en esto, antes de que lo que tenemos al fin del capítulo, de cómo debemos adaptar sin ir en contra de la palabra de Dios a las culturas donde estamos. Algo pequeño para añadir, hermanos. En el capítulo 9 de 1 Corintios se está como poniendo en duda el apostolado de Pablo, ¿sí? Y ya sabemos por qué. De introducción tuvimos que los hermanos en la asamblea estaban viviendo en la carne o moviéndose de esa manera. Y cuando alguien está en la carne, pues simplemente no distingue las verdades espirituales de Dios y va a permanecer en esa forma. Así que no podían admitir a Pablo, a alguien que va a escribir una epístola para exhortarles al orden. Entonces es imposible, hermanos, ¿cómo poder escucharle a alguien que quiere llamarnos al orden? Justamente cuando las cosas están así en nuestros corazones. Pero aquí está Pablo. Y Pablo va a hacer uso de las cosas cotidianas, de las cosas que naturalmente una persona puede hacer uso, ¿no? Pero él menciona 4 cosas aquí en versículo 1, acerca de su apostolado, de su libertad, de el haber sido testigo de ver al Señor, y que el resultado de la asamblea allí en Corinto era precisamente el trabajo de Pablo. Entonces, algo en que Dios le ayudó para que esto fuese así. Lo que me llama la atención, hermanos, a mí en este capítulo es que Pablo, luego que menciona ciertas cosas como ¿acaso yo no puedo tener una hermana como esposa? Y así, ¿no? ¿O acaso yo no puedo vivir del evangelio? Menciona estas cosas Pablo ciertamente, no exactamente como una defensa, sino para dar un testimonio de lo que Dios estaba haciendo en la vida de él y que los corintios eran el resultado, el fruto precisamente de la predicación del evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar? Versículo 15, no es que quiero avanzar tanto, hermano. Versículo 15, ¿qué es lo que dice Pablo? Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Notemos, hermanos. Pablo tenía ese apostolado, el Señor le dio, tenía derecho, podía hablar con dureza y todo. Sí, hermanos, lo tenía. Pero Pablo dice que de todos esos privilegios que él pudo haber tenido, no quiso hacer uso. Él tenía en mente una cosa mucho más importante y tenía que ver con la gloria de Cristo. Hermanos, cualquier trabajo que podamos hacer aquí, que no lleve el sello del Señor Jesús en nuestros corazones, o que no lo hagamos por amor a su nombre, hermano, es un trabajo en vano, hermanos. Porque si somos vistos por los hombres, y como dice en los evangelios, ¿no? Si ya aquí la gente nos aplaude por nuestros logros, no esperemos nada en el cielo, hermanos. Ya lo tuvimos aquí. Pero Pablo no, Pablo se reserva. Pablo dice, voy a trabajar, porque el resultado y la cosecha será en los cielos. Pero Pablo hace uso del evangelio y menciona el evangelio como algo que no solamente lleva salvación y es poder de Dios, sino que lo toma como un tema tan serio y que él es capaz, como dice el versículo 15 mismo, no voy a leer nuevamente, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Ahora leamos, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Notemos, hermanos, el amor de Pablo por el Señor. Notamos el amor de Pablo por los amados hermanos que, a pesar de que le están discutiendo su apostolado, él escribe acerca del Señor, pero le está diciendo, yo de nada de esto he hecho uso. Yo prefiero morir, yo prefiero desaparecer de aquí y que la causa de Cristo o yo haya sido de tropiezo para la obra. Pablo prefiere esto, que sus hermanos sean edificados y que Pablo, si es posible, si él fuese la persona que está causando todo esto, pues él no quisiera estar allí, porque él ama a sus hermanos. 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Hermanos, sabemos muy bien, hermanos, nosotros hablamos del Señor no porque vamos a tener recompensa o esto nos representa orgullo para nuestro corazón. No, hermanos. Esto lo recibimos del Señor. Si de alguna manera compartimos el evangelio, lo hacemos como resultado de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. La gente necesita recibir un testimonio de que hay una persona que puede salvarles. Y es un privilegio compartir el evangelio. ¿O no queremos ver el milagro de la salvación en nuestro prójimo? ¿Acaso
¿No queremos ver que otros sean salvos? Yo creo que sí, hermanos, porque este es el deseo del Señor. Este es el Espíritu Santo, precisamente fue enviado para poder hablar del Evangelio y compartirlo. Pero Pablo aquí dice de que él no se gloria, ¿no?, al anunciar el Evangelio. Él dice que a pesar de todo esto hay una necesidad y él lo toma con toda seriedad. El Evangelio para Pablo no es una opción, es su vida. Y lo vemos en los viajes misioneros que hizo Pablo, es su vida, fue su vida. En cada momento encontró una oportunidad de hablar del Señor, hermanos. Por eso Pablo tenía fresco en sus pensamientos lo que Cristo había hecho por él. Por eso Pablo empezó a decir en la carta, en capítulo 2, ¿no? Porque no me propuse saber nada entre vosotros, sino Jesucristo ya esté crucificado. Para Pablo, Cristo era su norte. Más abajito, al final, voy a leer esto. Voy a leer versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahora nos exhorta a nosotros, ¿no? Corred de tal manera que lo tengáis, pero no corred por correr. Corremos con propósito, corremos con sentido, corremos en una dirección que realmente es la correcta. No corremos de manera incierta, corremos por algo que tiene que ver con la gloria del Señor, compartir el Evangelio con las demás personas. Pablo en 2 Timoteo 2 menciona así, ¿no? Porque yo sé a quién he creído, y como Pablo sabe a quién ha creído, él va a correr, él va a continuar. ¿Hay oposición de los hermanos en Corinto? Está bien, lo pueden decir, pueden discutirle su apostolado, pero eso a él no le va a impedir. Yo sigo corriendo. Hermanos, notemos, cada vez que querramos hacer las cosas del Señor, hermanos, siempre va a haber oposición, hermanos. Siempre, si en el mundo, por hablar del Señor, nos quieren correr, ¿no? A veces pensamos que en la asamblea no puede pasar esto, hermano. Pasa, hermano, pasa. Pero nosotros necesitamos mirar, como en Hebreos 12:2, donde se nos dice así, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces miramos a Él, hermanos. Hay hermanos, están atrás, de repente no pueden, no desean seguir al Señor. Hermanos, nosotros debemos correr. Pablo corría. Él no menciona diciendo si algunos me siguen o no. Él sigue corriendo. Y ahí está. Como dice el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces aquí encontramos, se corre para recibir un premio, ciertamente. Y yo les digo, amados hermanos, nosotros corremos. Y el premio, si el Señor lo quiere en un momento, en un día lo dará. Pero lo cierto es que la forma de correr de nosotros, hermanos, tiene un propósito. No solamente glorificar al Señor, sino que lo hacemos por gratitud, porque sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha salvado, hermanos. Somos salvos por la eternidad. Y Pablo tiene eso en mente. Somos salvos, hermanos, sin haber hecho nada. Infinitamente salvos por gracia. Entonces nosotros somos animados, somos esforzados, procuramos perseverar en el Señor, porque hay un motivo supremo que está delante de nosotros, Cristo, hermanos. Y versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Se da cuenta, hermanos? Nuestra fe está fundada en una persona. No hacemos las cosas por hacer, no vivimos la vida cristiana por vivirla. Si lo vivimos así, no hemos hallado el sentido. El sentido es Cristo, hermano, en todo lo que nos rodea, en lo que tiene que ver con nuestra forma de actuar. No puede haber otra forma. En la tierra no hay nada que tenga que ver con la gloriosa persona de Cristo. Nosotros pensamos en Él y corremos tras Él. Y no corremos porque uno lo desea, corremos por gratitud, porque ya sabemos que nosotros le amamos a Él, porque sabemos que Él nos amó a nosotros primero. Por eso corremos. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Noten en el versículo 27, hermanos, que Pablo va a hacer uso de toda su vida, como dice 2:20 de Gálatas, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo, motivado por la persona del Señor, él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En qué sentido?
todo lo que tenga que ver con mi vida. Si hay distracciones en este mundo, hay muchas cosas que interfieren para mi continuo seguir al Señor, Él dice no. Es como alinear todas sus fuerzas, sus pensamientos, sus propios deseos, abstenerse para buscar el único deseo que debe ser causa y motivo de gloria y honra. El versículo de ayer nuestro hermano Serapio mencionó en Salmos 37, 4 me parece, si no lo estoy diciendo al revés, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. En la versión 1909 dice, pon a sí mismo tu delicia en Jehová, ¿no? Y solamente quiero decir esto para terminar, hermanos. Coloquemos en una balanza ese texto. La primera parte dice que deleítate a sí mismo en Jehová, en un lado de la balanza, y en el otro lado dice, Él te dará los deseos de tu corazón. Si yo les pregunto a todos ustedes, hermanos, entre el deseo de hacer la voluntad del Señor, de amar al Señor, de deleitarnos en el Señor, y mis deseos, mis propios deseos, ¿cuál debe pesar más en nuestras vidas, hermanos? ¿No es el deseo acerca de Cristo? Entonces, pero el texto dice, deleítate. ¿Y cuál es la forma de deleitarnos en la persona de Cristo, hermanos? ¿Cuál es la forma? Necesito que cada vez que le conozcamos un poco más a través de las Escrituras y veamos la belleza de su persona, nos atraerá más. Cuando leemos cantares, cuando dicen, ¿no? Y correré tras de ti. ¿Por qué vamos a correr tras del Señor? Siempre corremos tras algo que nos importa. Cristo nos importa, hermanos. Como dijo otro hermano Santos, él dice, Pedro, el apóstol Pedro fue el único apóstol que dijo que Cristo es precioso. Y lo dice, ¿no, hermano? Porque Cristo es precioso, Él es precioso. Y si Él es precioso, mi corazón se va tras Cristo, hermano. Y cuando se va tras Cristo, estamos siempre pendientes de su amor y recordamos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Todo lo que estamos aquí, hermanos, no hemos venido solamente a recibir como la palabra como mandamientos y vamos a salir acá, la palabra se dijo como mandamientos y debo cumplir como mandamientos y todo, y salgo como mandamiento. Hermano, el mandamiento no son gravosos, dice la palabra del Señor. Un mandamiento en el Señor no es gravoso porque cuando encontramos la verdadera delicia en su propia palabra, cuando vamos escudriñando, encontramos que es bueno para mí, Dios lo ha dicho, y empezamos a deleitarnos en la persona de Cristo, hermanos. No hay otro motivo, hermanos. Si usted sale de este lugar para su casa, donde su asamblea, y Cristo no ha llegado a ser la motivación de su corazón, hermanos, la verdad va a ser difícil continuar la carrera como creyente, pero este es un ejercicio de cada momento, hermanos. Así que todo lo que sea posible, usar nuestros recursos, pensamientos, cualquier forma, usémoslos para la gloria del Señor, hermanos. Creo que esto era lo que Pablo estaba haciendo. Él dice, mira adelante, corre, como corriéndose ese premio, y él sabe porque a quien ha creído y va a continuar detrás de aquel que le amó. Con razón Pablo dijo, ¿no? El amor de Cristo me constriñe. Amados hermanos, continuando sobre este punto, yo creo que ya vamos a terminar. Al principio es formado del hombre y la mujer, es un cuerpo. El hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Por eso dijo Moisés, tú eres carne de mi carne, huesos de mis huesos. Es un cuerpo, hermano. Ahora, ¿cómo puede separarse un cuerpo? ¿Tendrá que cortar el cuello para sacarlos a la cabeza? ¿El cuerpo aparte? Y eso dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es al principio? Bueno, amados hermanos, gracias, ya nos han abundado bastante sobre este punto. Pero, yendo a la palabra de Dios, conforme oímos, hermanos, es un cuerpo, un casado. Ya, no quiero demorar mucho, ya hemos escuchado bastante. Pero yo digo, si nos separamos, nos divorciamos de la mujer y el hombre, ¿a dónde quedarán los hijos? ¿Con quién? ¿Qué será de los hijos? Todo eso hay que pensar. No se puede, hermano, no hay separación. ¿Ve?
Entonces todos estos puntos hay que darnos cuenta. Esto hay que enseñarnos, amados, a la juventud más que nada, hermano, en nuestros hijos. Así que, yendo a este punto, hermano, tenemos que pensar, ser responsables de nuestra vida ante Dios. Porque vamos a llegar tarde o temprano al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, al tribunal de nuestro Dios, según Apocalipsis capítulo 20, yo creo que es 12, versículo 12 creo que está. ¿Puede leerlo algún hermano, hermanos? Por favor, léamelo. Apocalipsis 20, el versículo 12, no sé, ahí está escrito. Hermanos, ayúdame, por favor. ¿Puedo leerlo, hermano? Cualquier hermano. Hay dos libros, de parte de nuestro Dios y parte de nuestro Señor Jesús. Vamos a llegar ahí, al tribunal de nuestro Dios, para ser juzgados. ¿Por qué ha venido esta cosa? ¿Cómo nos hemos portado? ¿Cómo hemos caminado? Siendo hijas y siendo hijos de Dios. Por favor, léalo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, ya hemos pasado a otro tema, ya no es del matrimonio. Lo que el hermano estaba diciendo sobre la palabra deleite. Yo quisiera también mostrar un versículo sobre eso, hermanos. Filipenses capítulo 4. Aquí hay otra palabrita que casi es igual con deleite y gozarse. Dice aquí en Colosenses 4, versículo 4, pero mejor vamos a leer desde el 1. Sí, Filipenses 4. Voy a leer, dice así. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo parecer. Asimismo ruego también a ti, compañero fiel, ayudes a estas que combatieron conmigo juntamente en el Evangelio, a Clemente, etcétera, etcétera. Y luego dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. En algunas porciones dice gozaos. ¿Por qué el apóstol está hablando acá? Porque había unas querellas entre estas dos hermanas, o sea, que estaban discutiendo. Sabemos que ellas pertenecían a una misma iglesia. Entonces, Evodia más o menos era de una posición donde ayudaba para viajes a los apóstolos. Y la otra hermanita, sentí que la otra hermanita dice, sentí que ella no era de buena posición, simplemente una hermanita ahí, que era gentil. Entonces, pero ella
iba con los apóstoles en el viaje para su atención, para lavar de su ropa, de los apóstoles, en fin. Pero llegó el momento que comenzaron a discutir. Y por eso que el apóstol ruega, hermanos, y no solamente a ellos, sino al conjunto que estaban allí. Pero luego nos dice en el 4, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. ¿Qué quiere decir? Gozaos en el Señor, gozaos. ¿Por qué les dice esto, hermanos? Porque aquí tenemos, primeramente, tenemos que gozarnos porque tenemos la salvación de nuestros pecados. Y ahí encierra todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermano, todo encierra ahí. Y luego tenemos aquí la bendición del presente. Entonces el Señor nos bendice en nuestro trabajo, en toda nuestra obra. Y luego tenemos aquí la esperanza del futuro, hermanos, esperar la venida del Señor. En este versículo encierra todo, hermano, que debemos deleitarnos siempre en el Señor, como el hermano leía. Eso, hermanos, quería compartir un poquito, hermanos, y eso que muchas veces que nos falta, porque en esas 3 palabras encierra todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros. Gracias, hermanos. Los hermanos están de acuerdo que damos un breve resumen de los otros capítulos. Yo sé que vamos a saltar muchas cosas. En un estudio, la recomendación es que tratamos de volver individualmente a leer todo el libro después. Pero en capítulo 10 empieza con algo que vuelve al Éxodo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, empezando el viaje a tierra de Canaán. Los hombres adultos, solamente Josué y Caleb, sobrevivieron a este tiempo. Cosas pasaron en el desierto, pero una cosa rápida, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. Una de las cosas que Faraón pidió es que dejen sus hijos. No dejaron sus hijos. Y una cosa que el mundo quiere hoy en día es, muy bien, ustedes los adultos van adelante, pero dejen sus hijos para el mundo. ¿Qué responsabilidad tenemos en criarles para la amonestación, el camino del Señor? Y más abajo, yo sé que vamos a saltar porque tenemos pocos minutos, verso 11, 12, así que el que piensa estar firme, estar firme, mira que no caiga. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel a Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que da también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando pecamos es porque decidimos pecar. No es que faltan los recursos. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado. La autoconfianza, el mundo habla de autoestima y todo esto, no es la enseñanza de la palabra de Dios. Somos débiles, pero tenemos los recursos con la nueva vida en Cristo. Verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Los judíos, cuando Moisés subió para las tablas de los 10 mandamientos, hicieron un becerro de oro. ¿Qué puede hacer un objeto como esto? Nada. Entonces, ellos tuvieron sus ídolos físicos. Nosotros podemos tener, como nuestro hermano Oscar compartió, cualquier cosa que se interpone entre nosotros y Dios. Verso 26. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión del sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Alguien tal vez va a hacer la pregunta, ¿por qué en este verso habla de la copa primero y el pan después? El tema en 1 Corintios 10, en esta sección, es la mesa del Señor. No está hablando de una mesa física, aunque ponemos los emblemas de una mesa física. ¿Por qué este orden? Nuestro acceso a la mesa del Señor depende de que, primero, estamos lavados de nuestros pecados con la sangre de Cristo, representado en la copa, y con esto nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, representado en el pan. Entonces, en capítulo 10 es el acceso que tenemos a la mesa. No, entonces vamos al capítulo abajo, 32 en 10. No se estropiecen ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces reconocemos que en el mundo hay tres grupos. Hay un grupo, al menos en los Estados Unidos, que se llama judíos para Cristo. Yo entiendo lo que están diciendo, pero deja de identificar como judío y nosotros como gentil cuando somos salvados. Ya formamos parte de la iglesia. Vamos al capítulo 11. Un principio. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Algo muy importante. El Señor Jesucristo es inferior a Dios el Padre en ningún sentido, pero tomó un lugar de sujeción. Es muy importante que reconocer que la mujer en ningún sentido es inferior al hombre, pero en aspectos como el matrimonio toma un lugar de sujeción. Entonces esto es importante para entender. Ya vamos abajo en este bosquejo rápido. En el caso de la cena del Señor, ¿qué es el orden? Verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió el pan, tomó el pan, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces aquí vemos el orden. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, es el orden distinto al acceso a la mesa del Señor. ¿Por qué el pan primero? Porque el Señor Jesucristo fue clavado a la cruz primero. Al fin de las 6 horas, 3 horas sufriendo las manos de pecadores como nosotros, 3 horas en plena oscuridad, sufriendo para pagar la penalidad de nuestros pecados. Fue sangre segundo. Primero clavado a la cruz, representado por el pan. Segundo, la sangre. Al fin de las 6 horas, el soldado abrió su costado. Entonces, cuando partimos pan, recordamos esto en el orden cronológico de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y hay instrucciones al fin del capítulo acerca de tomarlo indignamente. Dice que un verso 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Esto no es algo para hacer cuando llegamos al partimiento de pan. Eso es algo que debemos hacer antes. Que hay algo en la semana que ha afectado la comunión, que debo juzgar en la presencia del Señor. Y hay personas que tratan de decir que esto es el sustituto para disciplina. No, esto es el momento de ver que algo que impide la comunión con el Señor. Vamos al capítulo 12. Habla de dones. En el Nuevo Testamento hay 3 listas de dones. Los dones en capítulo 12 de 1 Corintios están conectados específicamente con el Señor Jesucristo. Los dones que tenemos en Romanos capítulo 12 están conectados específicamente con Dios el Padre. Los dones que tenemos en Efesios capítulo 4
están conectados específicamente con el Señor Jesucristo. Aquí es con el Espíritu Santo, y entonces, yo equivoqué en lo que dije. Aquí es con el Espíritu Santo, Romanos 12 con Dios el Padre, Efesios 4 con el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés, y en Corinto es el epístola donde leemos de don de lenguas. Y esto fueron manifestaciones del Espíritu al inicio de esta dispensación, que fue muy diferente antes de que estuvieran la Biblia completa. Ahí voy a parar. Voy a pedir que el hermano lea sin comentario, tal vez por el tiempo. Lee 1 Corintios 13. Es un capítulo que es muy útil. Si puede leer. Antes de avanzar, quisiera animar a mis hermanos y a todos. En el capítulo 9 tenemos el versículo 25, por favor. Vamos a pasar rápido. Dice, no hay tiempo para explicar esto, encierra mucha enseñanza. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, pero a la verdad es para recibir una corona incorruptible. Eso se habla del deporte. Pero bueno, dice luego, nosotros una incorruptible, nosotros una incorruptible, dice. Hermanos, quiero animar a mis hermanos, sobre todo los hermanos de provincia. Actualmente, hermanos, en este mundo, mientras estamos vivos, tenemos 5 coronas, hermanos. Tenemos la corona de vida, la corona de justicia. ¿Qué es la corona de justicia? Solamente el apóstol Pablo sabía qué corona iba a recibir. Y eso tenemos en de Timoteo 4:8, creo, bueno. Y la otra es corona de gozo, corona de gloria. Y por último acá nos dice corona de recompensa. Quiero decir, hermanos, ¿qué cosa es corona de recompensa? Son los hermanos, tenemos 1 Corintios 15:58. Son los hermanos que ponen su cuerpo y su vida al servicio del Señor. Y esto tenemos ejemplo, por ejemplo, en Epafrodito. Esto, hermanos, puede el Señor animarnos. Y cuando nos habla en Corintios, Apocalipsis 4, ahí nos habla de la corona de oro, pero eso ya nos habla cuando estemos en otra esfera. Y bueno, ahora capítulo 10, y lo que me gusta a mí es el 32, 10:32, por favor, hermanos. Acá dice, hermanos, 10:32, gracias, hermano. No seas tropiezo a judío, ni a la iglesia, a gentil, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, me van a disculpar, pero quiero hacer una figurita ahí. Hermanos, para Dios el mundo se divide en 3 partes, pero para el mundo en 5 o en 6 continentes. Pero no vamos a hablar de eso, solamente lo que dice aquí en la escritura. Acá tenemos el mundo. Tenemos aquí judíos.
gentiles, iglesia de Dios. Todo gentil, todo judío que se ha arrepentido pasa a formar la iglesia de Dios. Y todo gentil arrepentido pasa a formar la iglesia de Dios. Eso es lo que nos habla acá, hermanos. Hay mucha enseñanza en este versículo, pero por el tiempo no podemos continuar porque aquí encierra también cuando nosotros hablamos del hermano, de la hermana, y eso no es bueno. Porque si yo tengo el Espíritu del Señor, también mi hermano tiene el Espíritu del Señor. Si yo hablo contra él, estoy hablando contra el Señor, y eso que no entendemos, hermanos. Si una hermana habla por otra hermana, también está ofendiendo al Señor, porque la vida de la hermana es del Señor, hermanos, etcétera, etcétera. Eso solamente quería que nuestros hermanos, para Dios el mundo está dividido en tres: judío, gentil y iglesia de Dios, nada más. Pero en cambio el mundo sí nos muestra. Ya yo no recuerdo porque en primaria creo que habían 5 continentes, ahora no sé si habrá 5 o habrán 6. Que el Señor bendiga, hermano. Gracias. Muy bien, continuando con lo que nuestro hermano nos comentó, vamos a dar lectura a 1 Corintios capítulo 13. Libro de 1 Corintios capítulo 13 dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Capítulo 13 en un sentido es como algunos han usado el ejemplo, el aceite entre capítulo 12 y 14. Volviendo rápido, capítulo 12 habla del bautismo del Espíritu. En Quito, cuando llegamos allí, un vecino, yo creo que creyente, pero con cierta confusión, me dijo varias veces: ¿usted ha pedido el bautismo del Espíritu? Dije absolutamente no, porque al momento de creer, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Por qué voy a pedir de Dios algo que ya me ha dado? Conectaron esto con las manifestaciones del Espíritu. Entonces formamos un solo cuerpo, es la obra del Espíritu. Aquí tenemos cómo debemos funcionar como miembros del cuerpo, con amor. Y vamos al capítulo 14, que es el capítulo de cómo funcionan las cosas con los miembros del cuerpo. Es interesante en verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
distinto a los profetas del Antiguo Testamento, distinto a la profecía de Juan en Apocalipsis. Ya la palabra profética es la aplicación de la palabra de Dios a las necesidades en este momento. El maestro de la palabra explica la doctrina. El profeta aplica esto a la condición actual, cuando hay estas necesidades. Entonces es importante reconocer que hay diferentes dones, hay diferentes actuaciones. Tenemos un problema. A veces alzamos en una forma u otra las personas que toman la palabra, completamente equivocado. Yo creo, he estado en muchas asambleas en diferentes partes del mundo. Para mí el corazón muchas veces de una asamblea son las hermanas mayores de edad. Son constantes, son hermanos como que extrañamos, Manafani y otros. Estas personas son vitales. No están hablando en la asamblea, pero están ahí en las reuniones, están fielmente orando para otros. Dejamos de mirar a personas, miramos al Señor y apreciamos los que pueden ser más invisibles. Yo puedo vivir sin mi mano, no puedo vivir sin mi corazón. Entonces, Él está también dando cuidado al uso de lenguas. Como vimos, Corinto fue un lugar, un puerto marítimo, y fue barcos que llegaron a un lado y salieron otros barcos del otro lado. Muchos marineros llegaron allí. Con esto ellos podían compartir la palabra de Dios. Si alguien hoy en día dice que tiene el don de lenguas, si entra en japonés, puede compartir el evangelio en japonés con esta persona. Si entra alguien de Etiopía, puede hablar Amharic, el idioma principal de Etiopía. Si entra alguien de Pakistán, puede hablar Urdu. No es bla, 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 como vemos hoy en día. Capítulo 15, y hay otras instrucciones, pero el tiempo ya no hay. El capítulo 15. Él está poniendo ante ellos, ustedes están con su vista puesta en la tierra. Cristo resucitó, nuestra esperanza es estar con el Señor Jesucristo. Entonces Él habla en este capítulo acerca de la transformación. Tenemos cuerpos corruptibles. Y yo voy a decir, con la edad uno siente más cada vez que tiene un cuerpo corruptible. Pero esperamos cuerpos no nuevos, pero transformados. Somos mortales, podemos morir, pero el cuerpo que vamos a tener en el cielo es un cuerpo inmortal. Verso 1, capítulo 16, para otros hermanos pueden tener comentarios. Solamente en breve cosa es la ofrenda para los santos. Debemos reconocer los que están sirviendo al Señor directamente. Debemos reconocer necesidades de, por ejemplo, hermanos de la tercera edad que no tienen sustento aparte de esto. Y Pablo dijo, yo tengo planes. Entonces, como él tuvo planes, nosotros también debemos estar orando acerca de lo que el Señor quiere que hagamos. Termina con las salutaciones. O sea, es muy breve. Hermanos, pueden tener algo para añadir en el poco tiempo que nos queda, pero las sugerencias que va volviendo, leyendo cuando está fresco este libro y escudriñando por sí mismo. Gracias, hermanos. Ya nuestro hermano hermano Eduardo, gracias, ya nos explicó del 11, del 12, del 13, del 14. Bueno, pero gracias, hermano, porque, hermanos, la mesa del Señor es invisible, como nos dijo, hermano, es una representación nada más. Y bueno, eso, y ya, hermano, explicó todo, pero el capítulo 12, 13, 14 van juntos, hermanos, y ya nos está explicando sobre, por ejemplo, una motobomba. No hay tiempo para dibujar motobomba y poderles explicar. En el capítulo 12
tenemos ahí un motor, vamos a decir así. Y en el capítulo 3 tenemos el aceite. Y en el capítulo 14 vemos que el motor ya está funcionando. Así, hermanos. Pero bueno, para entender un poquito más, fuera así, dibujar una motobomba ahí. Porque, pero no hay sitio, hermano. Pero suficiente, hermano. Ya en otra oportunidad nos enseñarán eso. Bueno, hermanos, eso es todo. Ahora continuamos, hermano, porque se quiere terminar esto. Gracias, hermano. Solo para mencionar el 8, unos 3, 4 versículos nada más del 1 de Corintios. Lo voy a leer rápidamente. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El apóstol está hablando que todos en la asamblea de Corintios tenían conocimiento de que de aquello que era sacrificado a los ídolos. Seguidamente dice, el conocimiento envanece. Todo eso que ellos conocían, que ya conocían, era algo que iba a envanecer ese conocimiento si, como hemos leído también, si era fuera o dejado el amor de lado, ¿no? Por eso seguidamente dice, pero el amor edifica. Versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. También, hermanos, tener conciencia de que cuando compartimos algo para la asamblea, para nuestros hermanos, para nosotros mismos, hermanos, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que de lo que estamos compartiendo, de cómo es que estamos compartiendo, realmente estamos compartiendo para la edificación de la iglesia, hermanos, o porque quiero dar a entender que yo sé algo, que yo conozco algo, o que darme a conocer entre mis hermanos. Y seguidamente, hermanos, más adelante, dice el versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, de cuando compartimos algo con la ayuda del Señor, que sea en la dirección del Espíritu, hermanos, y no en nuestro propio conocimiento o en nuestro propio pensamiento, porque lejos de la dirección del Señor y de su bendita palabra, o interpretando de otra forma, podemos también ocasionar debilidad y tropiezo entre nuestros hermanos. Señor, bendiga su palabra, hermano. Hermano, nuestro hermano explicó de los dones aquí, de Romanos, pertenece a Dios y bueno, de Corintios al Señor, pues esto. Pero hermanos, solamente quería decir que en Romanos y tanto en 2 Corintios son dones personales que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Pero a pesar de eso estamos sentados. Y los dones administrativos para el crecimiento de la iglesia están en lo que el hermano ya nos mencionó en Efesios. Esos son, hermanos, para el crecimiento de los creyentes, para que conozcan y todos, hermanos. Entonces, son dones administrativos para la iglesia, hermanos, para el crecimiento, para que los hermanos nos enseñen a los hermanos jóvenes o a los tiernos recién convertidos. Eso es lo que tenemos, hermanos, pero por el tiempo no podemos explicar los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros o los doctores. No hay tiempo, hermano.